Estamos enlazados con Raimundo Ramos. Raimundo Ramos es presidente del Comité de Derechos Humanos justamente de Nuevo Laredo, uno de los hombres que con mayor firmeza ha levantado la voz para exigir pronta aclaración de estos hechos que constituyen una masacre al haber quitado la vida a 5 jóvenes que venían de un centro de diversión, de un antro, como le quiera decir, posiblemente con algo de alcohol, pero nada más. No se les encontraron armas en el vehículo en el que viajaban, tampoco drogas, ni mucho menos. ¿Qué fue lo que pasó? Raimundo Ramos ha estado muy en contacto con familiares y conoce perfectamente los detalles de lo sucedido. Raimundo, le agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de poder conversar con la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes, allá en Nuevo Laredo. Buenas tardes, señor Cárdenas. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad que nos da de poder ofrecer una versión lo más cercano a la realidad de lo que ha ocurrido en esta masacre, como bien lo dice usted, en Nuevo Laredo, que no es la única, sería la tercera entre el 2022 y lo que va de este año, y que afortunadamente ha llamado la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales por el silencio de las autoridades. ¿Cuál es la versión de los hechos ocurridos, según ha podido usted obtener como información con base en testigos, en vecinos, incluso en familiares? Tenemos 2 momentos, señor Cárdenas. El primero ocurre después de las 3:30, 4 de la mañana, donde un grupo de jóvenes están en un antro, deciden salir de ahí, 4 de ellos, y se van en una camioneta hacia el poniente de la ciudad, que es la colonia Manuel Cavazos Lerma. En el camino debieron encontrarse con otros muchachos y entonces, antes de llegar a la parte centro de la colonia Manuel Cavazos Lerma, encontraron a un grupo de militares que comenzaron a seguirlos, señor Cárdenas. Estos militares comenzaron a seguirlos. En algún momento, no sabemos cuándo, se detienen los jóvenes y sin motivo alguno, sin agresión de por medio, comienzan a recibir disparos. En ese punto, Raimundo, lo interrumpe. Según lo que ha declarado un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, se dice que los elementos militares dispararon porque escucharon disparos de armas de fuego y posteriormente visualizaron un vehículo del tipo pick-up con 7 individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de la tropa, aceleraron de manera intempestiva y evasiva, y solo se detuvieron al impactarse después contra un vehículo que estaba estacionado. Esa es la versión que está dando la Defensa Nacional. Una versión falsa, lo puedo asegurar, lo vamos a demostrar. Una versión manipulada y una versión tardía, señor Cárdenas. Es muy tarde la versión. Nosotros estamos actuando con responsabilidad y dentro del marco de la ley. Hemos presentado testimonios, vamos a presentar una serie de videos que demuestran lo que han dicho los familiares y los vecinos del sector, que contradicen totalmente esta versión, esta primera versión de la Secretaría de la Defensa. Nosotros nos basamos en los testimonios de los vecinos del sector, sí, que es un sector muy popular, que escucharon a los jóvenes solicitar auxilio, pedir auxilio, y que en lugar de eso recibieron disparos a manera de remates, de rematarlos, disparos en la cabeza. Tenemos esa versión de los vecinos, tenemos videos que contradicen totalmente lo que dice este comunicado. Es muy lamentable que la Secretaría de Defensa Nacional, en lugar de estar pidiendo una disculpa pública a las familias y a la sociedad mexicana, se empeñe en falsear la información y en intentar justificar lo injustificable. No hablan nada del manual de uso de la fuerza, cuyo manual especifica 5 o 6 acciones antes de disparar a matar, señor Cárdenas. ¿Cuáles son esos 5 protocolos o acciones de protocolo? Tengo entendido que en primer momento eso es un llamado por altavoz, que
identificándose como personal de la Secretaría de la Defensa, posteriormente prender las luces, los códigos de seguridad. Si no se detienen por alguna razón, continuar el seguimiento, insistiendo en la advertencia de que deben detener la marcha del vehículo, y solamente en caso de recibir disparos de por medio, inmovilizar las llantas, inmovilizar el vehículo y como último recurso disparar a matar. Ahora, según las versiones que usted ha obtenido de testimonios de familiares, no se siguieron estos 5 pasos del protocolo. Hubo un ataque directo contra los jóvenes que viajaban en el vehículo, en una camioneta pick-up, y también el testimonio de que algunos que estaban heridos fueron rematados con un tiro en la cabeza. Tenemos 2 testimonios, señor Cárdenas. Sí. Ya uno de ellos en poder de la Fiscalía, que es un 7º ocupante del cual nosotros no habíamos querido hablar, pero ahora que lo da a conocer la Secretaría, estamos en la necesidad de hacerlo. Este 7º ocupante es un joven que va en la camioneta, que es hermano de una de las víctimas y que nos narra de manera traumatizada, con mucha afectación emocional, cómo la Sedena impacta por detrás la camioneta de los jóvenes, la pick-up blanca, les dispara y los tiene a los sobrevivientes, los tiene en el piso. No hablaron a una ambulancia, no les proporcionaron los primeros auxilios y por el contrario, a 2 de ellos los rematan ahí en el lugar. Ese testimonio que nosotros lo habíamos mantenido en reserva, primero por protección de ese sobreviviente, porque ninguna instancia del gobierno federal le ha otorgado medidas de protección. Ese sobreviviente fue llevado por los militares 3 horas después ante la Fiscalía General de la República para que rindiera su declaración como si hubiera sido un delincuente, y no se le trató en ningún momento como víctima. No se le permitió estar primero en condiciones emocionales para que pudiera tener una declaración, no se le permitió estar con un familiar, una persona de su confianza, y entonces lo que haya dicho, incluso se le obligó, los militares que atentaron contra estos jóvenes lo obligaron a grabar un video donde él reconoce su responsabilidad. Toda esta serie de hechos, señor Cárdenas, evidencian la alteración de evidencia y la falsedad con la falsedad de información con la que Sedena se ha manejado desde un primer momento hasta este comunicado. Ahora es la Fiscalía General de la República la que atraerá todo este caso, derivado de que se trata, en este caso, de los soldados, miembros de las fuerzas federales. Es un asunto federal y, claro, la utilización de las armas de uso exclusivo del Ejército y de las Fuerzas Armadas es un tema que tiene que ser manejado por la Fiscalía General de la República. Desde luego también el hecho del asesinato es un tema del fuero común. Ahí la Fiscalía del Estado de Tamaulipas y la Fiscalía General de la República tienen que trabajar coordinadamente con la Fiscalía Militar, desde luego, porque también están interviniendo las autoridades, según sabemos de buena fuente. Me parece que no, señor Cárdenas. La autoridad investigadora competente es la Fiscalía General de la República, exclusivamente. Le voy a explicar por qué, señor Cárdenas. Porque en el momento en que ocurrieron los hechos, la Fiscalía General de Justicia solamente se limita al levantamiento de cuerpos para trasladarlos a una funeraria, porque en Nuevo Laredo no hay servicio médico forense. Se trasladan a una funeraria particular, privada. Segundo, porque la Fiscalía General de la República inicia una investigación por los hechos falsos, entre comillas, por los hechos falsos que le está comunicando el personal del Ejército. ¿Cuáles son estos hechos falsos? Que fueron agredidos. Así empieza la carpeta de investigación. Y un tercer momento en esta carpeta de investigación es cuando los familiares, ya acompañados de abogados del Comité de Derechos Humanos, formulan una querella directa contra el personal militar. Pero la instancia correspondiente por los homicidios, por las muertes arbitrarias de estos jóvenes,
competen únicamente a la Fiscalía General de la República. Sabemos, por lo que ha dicho la Secretaría de la Defensa, que la Fiscalía de Justicia Militar también ha abierto una carpeta de investigación, pero exclusivamente por lo que corresponde a los deberes militares, a la probable comisión de delitos del orden militar, que son cosas muy diferentes. Le pregunto, señor Ramos, ¿ya se tuvo acceso a las autopsias, a los exámenes, a las necropsias de los cuerpos de los 5 jóvenes muertos? Todavía no. El equipo de abogados del Comité de Derechos Humanos está solicitando esa información a la Fiscalía. La Fiscalía General de la República ya la tiene, pero nosotros no todavía, los familiares todavía no. Nuestros abogados son asesores jurídicos de los familiares y ya se solicitó esa documentación, pero tardarán en llegar, en que se nos otorgue 2 o 3 días todavía. Pues le agradezco mucho, señor Ramos, en su calidad de presidente del Comité de Derechos Humanos allá en Nuevo Laredo. Toda la información que ahora nos comenta, me llama mucho la atención que no exista un servicio médico forense en forma en esa ciudad fronteriza con Laredo, Texas, que todo se tiene que hacer en el arreglo de los cuerpos y demás, las autopsias se tienen que hacer en las funerarias, pero ese es otro asunto de índole derecho humanista, pero ahora lo urgente que ocupa es averiguar qué fue realmente lo que sucedió de acuerdo a investigaciones de carácter pericial. Le agradezco mucho, señor Ramos, si gusta usted agregar algún otro detalle. Sí, hacer un llamado al presidente de México para que de una vez por todas elimine de su lenguaje aquella frase de que ya no se masacra, de que ya no se cometen masacres. Señor presidente, en Nuevo Laredo se cometen masacres, esta es una de ellas, y también pedirle respetuosamente que deje de soslayar estos actos de impunidad, porque entonces nunca vamos a terminar. Porque esos temas no son motivo de mención presidencial en las mañaneras, no lo fue el día de ayer, no lo fue tampoco el día de hoy. ¿Hay un menosprecio hacia las víctimas, cree usted? Sí, es una falta de respeto a las víctimas, no solamente en este caso. Usted recordará a la niña Heidi Mariana, asesinada por militares el 31 de agosto aquí en Nuevo Laredo, donde la familia le pidió al presidente una reunión privada, una audiencia privada, y es momento que no se la otorga. No es posible que en este México del que él tanto presume de libertades, a las víctimas no se les tome en cuenta, pero sí a las Fuerzas Armadas. Y nos ayudaría mucho el presidente. Por favor, presidente, deje de proteger al ejército mexicano, porque lo único que está ocasionando es que haya mayor impunidad y mayor dolor en este país tan lastimado por tantos y tantos hechos de violencia. Lo ha dicho usted, señor Ramos, le agradezco mucho el haber accedido a esta entrevista difundida a través de Grupo Fórmula a todas partes. Que le vaya muy bien. Gracias, señor Cárdenas. Un saludo respetuoso a su amable auditorio. A usted, por supuesto, y seguiremos, si nos permite, en contacto permanente. Gracias, muy amable. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.